Listo, pues bienvenidos a este webinar de formación. Como saben, cada mes tenemos un tema y hemos tratado de ir profundizando en los nuevos estatutos y en temas pues, de identidad, ¿no? Del Reino Christi. Les quiero presentar hoy al padre Jorge Fernández Tijerina. Él nació en la Ciudad de México, ingresó a la vida consagrada del Reino Christi en 1980, después pasó al noviciado de la Legión de Cristo un año después en Salamanca, España. Emitió la profesión perpetua el 15 de septiembre de 1985. Después de cursar la filosofía en la Universidad Gregoriana de Roma y teología en Salamanca, fue ordenado sacerdote el 17 de septiembre de 1992 en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México. Desde 1992 hasta el 2016 ejerció su ministerio sacerdotal como instructor de novicios. Estuvo 21 años en Monterrey, donde fundó el noviciado, y 3 años en Salamanca. Posteriormente fue director de sección de señores y profesionistas del Reino Christi en el sur de la Ciudad de México. Y desde el 2020 es vicario territorial, es consejero territorial, delegado para la vida religiosa del territorio de México y Centroamérica, y además es superior de la comunidad de legionarios en Fuego, es en el sur de la Ciudad de México. Así que, padre, le agradezco mucho que esté aquí con nosotros, que nos va a compartir este tema que es apasionante, creo que todos resonamos con él, que es el contemplativos y evangelizadores, ¿no? Que es un rasgo de nuestra espiritualidad pues propia que yo creo que todos vivimos. Así que, padre, le dejo la palabra si quiere empezar con una oración y Muy seguir bien, con el muchas tema. gracias y qué gusto estar a través de este medio conectado con todos ustedes, que quizá no tengo el gusto de conocer a varios de ustedes, pero somos un mismo corazón, un mismo espíritu en el Reino Christi, en la Iglesia Católica. Entonces vamos a unirnos en oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Cristo, Rey nuestro. Venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Nosotros en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues qué gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes este tema tan nuestro, tan bello, de ser contemplativos y evangelizadores. Y es un tema que, como formador de legionarios, que he estado 24 años de instructor de novicios, que es la primera etapa de formación, y me ha tocado ayudarles en esa etapa inicial, pues a unos 800 legionarios más o menos. Es un tema que continuamente lo explicaba a los jóvenes que estaban iniciando su carrera sacerdotal. Y ahora qué hermoso poderlo compartir con todos ustedes. Creo que tenemos que partir de nuestro carisma. Recordemos lo que nos dicen los estatutos de la Federación del Reino Christi en el número 8, que el carisma consiste en que Cristo sale al encuentro de las personas, les revela el amor de su corazón, las reúne y forma como apóstoles, líderes cristianos, las envía y acompaña para que colaboren en la evangelización de los hombres y de la sociedad. Precisamente puedo decir que este es en gran parte el origen de mi vocación, cuando, siendo miembro del Regnum Christi en la sección poniente de la Ciudad de México, al ver lo que era el carisma, que no estaba formulado con esta frase o con este párrafo tan preciso, pero en sí la esencia siempre ha sido la misma. Me llamó mucho la atención y dije, qué hermoso poder dedicar mi vida a esto. Yo iba a estudiar ingeniería industrial en la Ibero
pero dije, qué hermoso sería entregar toda mi vida al Señor para la evangelización. Por un lado, para encontrarme con Jesús, para conocerlo mejor, amarlo, y luego para poderlo comunicar y transmitir a los demás y que puedan tener una experiencia viva de Él. En primer lugar, tenemos que pensar que nosotros como apóstoles del Reino Christi debemos tener un corazón como el de Cristo. Por eso el encuentro con Cristo apóstol, transforma nuestra vida. Podemos ser indiferentes cuando nos encontramos con Él, cuando experimentamos su amor, cuando lo tenemos como una persona viva, resucitada. Cómo influye en nuestra vida y cómo esto nos lleva a querer comunicarlo a los demás. Y como miembros del Reino Christi, somos llamados a abrirnos una y otra vez a este encuentro con Cristo. ¿Y este encuentro dónde se da? Pues se da fundamentalmente en la Eucaristía. Por eso una de las características muy propias de un miembro del Reino Christi es que es una persona de Eucaristía, ya sea en la participación de la misa, que es lo más excelso y santo que hay, como también lo que es la adoración a la Eucaristía. El trabajo actual es visitar las comunidades del... Entonces voy a Jalapa, voy a Puebla, voy a Querétaro, en la Ciudad de México visito las comunidades para ver cómo están, qué necesitan apoyo, y me doy cuenta de cómo los padres dedican mucho tiempo a la Eucaristía. Precisamente estuve los padres ahí, es que se levantan y se preparan y a las 6:50 de la mañana tienen reuniones en comunidad y lo primero es exponer el Santísimo. Y luego se quedan ahí haciendo su oración, orando al Señor ante la Eucaristía. Y en casa, yo vivo aquí en el sur de la Ciudad de Fuego, muchos de mis hacen su oración ante la Eucaristía. Entonces, es el encuentro con ese Cristo vivo y resucitado. Primero debemos de ser personas contemplativas, personas de oración. Yo vivo con el Señor para llenar nuestras alforjas, para empaparnos de Él, para sumergirnos en Él. Y luego te sale transmitirlo y comunicarlo. Otro encuentro muy fuerte con el Señor es en el sacramento de la penitencia. Es un momento muy íntimo donde le abrimos a nuestro Señor el alma, le pedimos perdón por ofensas, por nuestras infidelidades, y es un momento bellísimo donde experimentamos su misericordia. Estos son los dos momentos muy fuertes de encuentro vivo con Dios nuestro Señor. También hay otros, obviamente, los demás sacramentos, cuando fuimos bautizados, cuando recibimos la confirmación, para aquellos que estén casados el día de su matrimonio, o ante una enfermedad grave, unción de enfermos. Y este encuentro con Cristo no nos deja igual, nos da una nueva mirada sobre nuestra historia, nuestras circunstancias, las que nos rodean, y nos va configurando con Cristo. El reino de Cristo se va haciendo vida en nosotros, se va encarnando en nuestras personas. Y hay que tener muy claro que si en este encuentro personal no hay transformación, apóstol, es imposible realizar un verdadero apostolado que influye en las personas si antes no nos hemos dejado influenciar por Cristo en un encuentro cara a cara con Él. Primero, ser
contemplativos en la oración, en la acción. Y no caer en el error de mucha actividad vacía de contenido de la predicación. Decía que la predicación tiene que ser contemplata alistradere, es decir, debe ser la predicación transmitir lo que yo antes he contemplado en mi oración, en el encuentro vivo con el Señor. Entonces, no soñemos con ser grandes apóstoles, aunque tengamos muchísimas actividades, si han tenido un encuentro fuerte, vivo, íntimo con Jesús. Y si vivimos dentro del misterio de Cristo apóstol, dejándole vivir en nosotros y a través de nosotros, todo lo que nos sucede se integra en una vocación y misión. Ya no hay nada que no tenga que ver con nuestro ser cristiano. Ya no hay pedazos sueltos ni elementos indiferentes, accidentales o inservibles en nuestra vida. Todo, incluso el fracaso, las caídas, las pruebas, las enfermedades, las pandemias, todo tiene su lugar y su significado cuando la persona ha alcanzado ese encuentro con Jesús. Y la vida cristiana, lo esencial de la vida cristiana, la plenitud de nuestro bautismo, se alcanza cuando le abrimos a Jesús las puertas de nuestro corazón de par en par para que entre, para que invada nuestra alma, para que tome posesión de ella y para que pueda vivir Él en nosotros. Fíjense, no es tanto el esfuerzo que yo hago por imitar a Cristo. Cuando pensamos, voy a hacer un esfuerzo por ser paciente como Jesús, o voy a hacer un esfuerzo para no dejarme llevar por la flojera. La vida cristiana no es tanto eso, no es tanto nuestro esfuerzo, sino más bien es dejar que Él actúe en mí, es escucharlo en mi corazón, escucharlo en los momentos de intimidad con Él y decirle, Jesús, toma posesión de mí, actúa a través de mí, yo te presto mi vida, te la entrego y yo me voy a dejar guiar por ti. Tú condúceme por donde quieras. Voy a remar mar adentro si tú me lo pides. Y aunque haya tempestades, voy a confiar en ti porque tú siempre vas conmigo y porque tú llevas el timón de mi barca. Es un hecho de que somos contemplativos y evangelizadores. Como saben, hay institutos, hay congregaciones religiosas que son contemplativas. Yo estuve algunos años en España y era confesor de carmelitas descalzas en el convento de Cabrera y también lo hice en el convento de Duruelo. De la cruz. Y estas monjitas dedican su día en gran parte a la oración. También de alguna manera son evangelizadoras a través de sus cartas, a través de su oración, a través de los encuentros que tienen con las personas. Pero lo más característico de ellas es su vida contemplativa. Nosotros, miembros del Regnum Christi, no somos solamente contemplativos. Tampoco somos solamente evangelizadores que nos dedicamos al apostolado y a las actividades. Somos las dos cosas y son inseparables. Es nuestra esencia, ser contemplativos y evangelizadores. Podemos decir que es una manera de vivir. No es un disfraz que nos ponemos en determinados momentos del día.
donde digo, bueno, ahorita me pongo el disfraz de ser contemplativo, voy a hacer mi oración, voy a rezar el rosario, voy a hacer un rato de lectura del Evangelio o mi balance al final del día. Y luego ya me quito ese disfraz. O me pongo el disfraz de decir, voy de misiones, y entonces me pongo el disfraz de ser conquistador. No, realmente no es un disfraz, es algo que llevamos en nuestra alma, es parte de nuestra esencia, es nuestra existencia, nuestro vivir. Porque queremos ser contemplativos, buscamos tiempo diario de diálogo íntimo con Dios y por eso tenemos una serie de compromisos los miembros del Reino Christi. Ya hace un rato de oración en la mañana, el ofrecimiento del día, la Santa Misa siempre que podamos, o por lo menos la comunión espiritual, el rosario, las jaculatorias durante el día, el balance al final del día, la lectura espiritual, el retiro mensual, los tridos de renovación. Todo esto son medios que nos deben ayudar a lograr esta finalidad, que es encontrarnos con el Señor. Si no nos encontramos con el Señor, aunque hayamos cumplido todos estos medios, de poco nos sirve. No podemos quedarnos con los medios. Tenemos que ir a la finalidad que pretenden estos medios, que es un encuentro vivo con Jesús. Aquí en mi comunidad somos 10 sacerdotes y 2 jóvenes colaboradores. Y me llama mucho la atención que después de las oraciones de la noche, que duran media hora, donde exponemos el Santísimo y hacemos el examen de conciencia al final del día, y también preparamos la meditación del día siguiente, y luego tenemos la bendición. Me llama mucho la atención como uno de los colaboradores, jóvenes que acaban de terminar la preparatoria, sin tener la obligación de hacerlo, se queda en la capilla un buen rato. Es decir, es cuidad con el Señor y de no medir milimétricamente lo que yo le doy, nada más el rosario o nada más la oración, sino tener esa gratuidad para que siempre que pueda estar con Él, estoy con Él, aprovecho esos momentos. Hay un salmo muy bonito que refleja la actitud que debemos de tener. Y dice, como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti. Esta es la actitud de fondo que debemos de tener para ser hombres contemplativos, como una sierva sedienta que está buscando donde hay un arroyo, donde hay un charco para poder beber. Así debemos de buscar a Dios. Sin Él no podemos vivir. Y me recuerdo una anécdota muy bonita de los primeros cristianos en el norte de África, en Abitene. Pues estos cristianos no podían practicar su fe, su culto a Dios, porque el emperador se los prohibía, dado que el emperador no era cristiano. Hay que recordar que el primer emperador cristiano fue Constantino en el siglo IV. Entonces, los demás emperadores eran paganos y no permitían que los cristianos practicaran su fe. Y si los guardias romanos, si los soldados romanos sorprendían a los cristianos haciendo oración o dando culto a Dios o celebrando la Eucaristía, eso estaba muy penado. Y ocurrió que un día estaban celebrando la Eucaristía a escondidas y algunos guardias romanos se enteraron, los apresaron y les dijeron, pero ustedes no saben que esto está prohibido, que esto está penado. Y uno de ellos dijo,
Sí, sí lo sabemos, pero sine dominico non possumus. ¿Qué significa esta frase en latín? Significa, sin el domingo no podemos vivir, que una traducción más precisa sería, sin el Señor Jesucristo no podemos vivir. Qué hermoso estar arriesgando pues, su fe, su vida, estar arriesgando pues, su libertad, pero con tal de poder vivir su fe, con tal de poder tener la Eucaristía. Nosotros estamos todavía, pues yo creo que casi finalizando la pandemia, y nos hemos acostumbrado a tener la misa virtualmente. Algunos ya han regresado, pero no todos. Hay muchas personas que se han quedado en sus casas, siguen la misa virtualmente o han dejado de ir a misa. Y claro, te preguntas, ¿cómo es posible que los cristianos de hoy sí pueden vivir sin la Eucaristía? O eso reflejan. Y los cristianos del siglo IV, en medio de las persecuciones, no podían dejar la Eucaristía y no podían vivir sin ella. Es decir, sentir la necesidad de Dios para ser personas llenas de Él, hombres de Dios. Y por otro lado, conquistadores también. Me acuerdo cuando empezó el ESID aquí en el sur de la Ciudad de México. Yo me incorporé al ESID en el año, debió de ser el año 75. Y sentíamos tanto fuego apostólico, siendo adolescentes de 13 años más o menos, que nos pusimos de acuerdo los que nos incorporamos al ESID, que fue el primer grupo del ESID de aquí del sur, para decir nosotros tenemos que transformar el mundo y debemos empezar por transformarnos a nosotros mismos y transformar nuestro salón. Y nos propusimos ser muy disciplinados en el salón, sacar las mejores notas, ser ejemplares. Pues qué bonito encontrarse con adolescentes de 15 años o quizá menos, unos 14 años, haciendo esto. Pero este era el resultado de un encuentro previo con Jesús en nuestra vida de oración. Más adelante, en el año 79, me incorporé al Regnum Christi. Yo estaba estudiando en el colegio, en el Centro Universitario México de los Maristas. Y hice unos ejercicios espirituales con el Padre Jesús Blázquez. Me encantaron, me gustaron muchísimo. Y dije, yo tengo que invitar a otros amigos a esta experiencia. Invité a 17 amigos del colegio y nos incorporamos al Regnum Christi, esos 17 amigos, y de ese grupo salimos 3 vocaciones. 3 vocaciones. 1 no continuó y 2 actualmente somos sacerdotes legionarios de Cristo. Entonces, fíjense cómo por un lado, cuando hay un verdadero encuentro con Cristo, no te quedas con los brazos cruzados. Sientes un llamado fuerte a la evangelización, a compartir tu experiencia de Jesús. Ser contemplativo es una actitud que nos permite descubrir y acoger a Dios presente en las diferentes realidades de la vida. Y ser evangelizador es saberlo comunicar con la vida. Entonces, fíjense, es encontrar a Dios a lo largo de la jornada. Por ejemplo, cuando nos levantamos, ¿qué es lo primero que pensamos? Deberíamos de pensar, a lo mejor qué flojera o me duele la cabeza
o los problemas que se me vienen encima, nuestro primer pensamiento debería de estar dirigido a Dios y decirle: Dios mío, gracias porque tengo vida, gracias porque tengo fe, gracias porque eres mi Dios y mi Señor. Ya conectaste con Dios. Y luego te preparas, desayunas, a lo mejor una rica papaya o un plátano, y la saboreas y dices: pues Dios me ha dado esto, Dios me está alimentando, ya estás conectando con Dios, ya estás siendo contemplativo. Luego preparas un huevito a la mexicana y le pones cebollita y tomate y chile serrano y dices: Dios ha hecho todo esto, lo ha hecho para mí y me ha dado el paladar, el gusto para que lo disfrute. Y luego me tomo una rica taza de café y digo: ¿quién hizo el café? Lo hizo Dios. ¿Y para quién? Para mí. Entonces ya estás en esa conexión, en esa alianza con Dios. Y luego a lo mejor te vas, tomas el coche y vas al trabajo, y en lugar de irte peleando por el tráfico o alguien que se te cerró, te tocó el claxon, pues ir dialogando con nuestro Señor y agradecerle el amanecer, agradecerle un día soleado, agradecerle que tienes inteligencia, que puedes trabajar, en fin, esto es ser contemplativo. Y cuando vives conectado así con Dios, te sale naturalmente el poderlo comunicar con un rostro amable, con una sonrisa, con una palabra de aliento, con una muestra de educación, con una palabra de comprensión, con una escucha, porque antes te has llenado de él, luego lo comunicas. O sea, la clave es estar siempre conectado con una persona. Es así como cuando uno toma el teléfono celular y entras al WhatsApp y buscas a una persona, pues muchas veces te dice que está en línea, ¿no? Está en línea. Pues es lo que tenemos que hacer, estar en línea con Dios. Y lo que nosotros vamos a acoger en nuestro corazón y transmitir no son ideas, no son meros conocimientos, sino que es el encuentro con una persona viva. Y esta es la gracia que tenemos que pedirle a nuestro Señor diariamente. Señor, que te conozca, Señor, que te ame, Señor, que te transmita, que te comunique a los demás. La persona contemplativa se deja amar por Jesús, se deja evangelizar por Jesús. Y San Pablo lo expresa muy bien en esa frase: ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Si tomamos el ejemplo de Jesús, nos damos cuenta que él dedicaba muchas horas a la oración. Los evangelistas nos narran cómo Jesús se levantaba temprano de madrugada y se iba a la montaña, a un lugar solitario, silencioso, apartado del mundo y de las demás personas, para hablar con su Padre. Qué importante es que también nosotros, en nuestros momentos de oración, busquemos la soledad, el silencio, apartarnos para encontrarnos con Dios. Y en las noches también Jesús dedicaba largas horas o largos tiempos a la oración. Y durante el día, ¿qué hacía? Pasaba haciendo el bien, curando toda enfermedad, toda dolencia, perdonando pecados, curando enfermos, resucitando muertos, expulsando demonios. ¿Se fijan? Por un lado, en la mañana, tempranito, vida de oración fuerte, intensa. Durante el día, vida de acción, vida evangelizadora, de predicación, pero siempre ligadas las dos. Porque Jesús, cuando evangelizaba,
durante sus evangelizaciones elevaba su mirada al Padre y hacía oración. Por ejemplo, antes de algún milagro, la multiplicación de los panes, de los peces, cómo entraba en oración, le pedía a su Padre las gracias que él necesitara y realizaba el milagro. Me llama mucho la atención una señora que tiene un gran celo apostólico y un día la fui a visitar porque estaba enferma y le fui a llevar la Eucaristía. Bueno, me recibió pues con una grandísima fe y un gran fervor porque iba a recibir a Jesús en la Eucaristía. Tiene en su casa un pequeño oratorio, cosa que también les recomiendo a todos ustedes, tener un lugarcito, un rinconcito, un pequeño oratorio donde tengan un crucifijo, una imagen de la Virgen, donde tengan a lo mejor algún santo a quien le tengan especial devoción. Entonces fuimos a este pequeño oratorio y ella de rodillas, con una grandísima fe, recibió la Eucaristía. Claro, luego esa señora es muy activa apostólicamente, es muy líder. O sea, van de la mano las dos cosas. Estos dos rasgos brotan de una identidad y a la vez nos identifican cada vez más cordial y existencialmente con ella. El apóstol del reino es un bautizado que vive inmerso en el misterio de Cristo apóstol. Son como dos caras de una misma moneda, no son dos monedas. Por un lado la moneda contemplativa y por otro lado la moneda conquistadora. No, son dos caras de una misma moneda. El camino para llegar a ser contemplativos y evangelizadores no es aprender el malabarismo de hacer simultáneamente dos cosas aparentemente distintas y opuestas. Ser contemplativo y evangelizador no requiere una destreza especial, fruto de un talento poco común o de mucha práctica. Tampoco se trata de encontrar el equilibrio entre dos aspectos que están en tensión, como sucede al combinar una dedicación profesional y la decisión de pasar tiempo de calidad con la familia, que es todo un reto, ¿no? Más bien, ser contemplativo y evangelizador exige ser conscientes de que Cristo vive en mí como una persona viva que está siempre unida a su Padre y que está siempre también al servicio de los hombres. Es esta como doble faceta en una misma persona. La unión con Dios, el Papa Francisco diría, la cercanía con Dios y la cercanía con el pueblo, con la gente. Contemplar y evangelizar no son dos actividades que están en competencia, donde hay que repartirse el día, ¿no? En proporciones. El apóstol del reino es en su persona contemplativo y evangelizador en todos los actos de su vida. Es, como decía, un estilo de vida, una manera de vivir y de ser. Son inseparables. Uno está contenido en el otro. El apóstol del reino no puede ser evangelizador sin haber sido antes contemplativo, ni tampoco puede ser contemplativo sin ser evangelizador. Recuerdo una anécdota muy bonita del Papa San Juan Pablo II. Ya al final de su vida, que estaba muy enfermo y que Dios le fue retirando pues los grandes dotes que tenía y que conocemos nosotros, como era un hombre
con una gran elocuencia, muy expresivo, muy comunicativo. Era un hombre con una voz maravillosa, un atleta, un gran deportista que se iba a esquiar a las montañas. Y Dios le fue retirando todo eso. Ya le tuvieron que hacer una traqueotomía, seguramente muchos lo recuerdan, y ya no podía expresarse, babeaba, ya no podía caminar. Y en esas circunstancias, el Papa tenía en su cuarto, en su habitación, un sagrario con la Eucaristía, para que se le facilitara el encontrarse con Cristo, en lugar de tener que ir a la capilla, desplazarse a la capilla. Y un día, uno de sus colaboradores más cercanos, el portavoz del Vaticano, Joaquín Navarro Valls, fue a su cuarto para despachar algunos asuntos. Y la puerta estaba abierta y conforme se iba acercando empezó a escuchar que el Papa estaba cantando una canción. Se siguió acercando, se asomó por la puerta y vio que el Papa estaba abrazando el sagrario. Estaba abrazando el sagrario. Y le estaba cantando una canción a Jesús. Entonces no quiso interrumpirlo y se retiró. A los 15 minutos regresó y lo encontró igual, abrazando el sagrario y cantando una canción. Se retiró de nuevo y volvió a los 15 minutos y en ese momento el Papa ya estaba trabajando. Entró Joaquín Navarro Valls y le dijo: Santo Padre, perdóneme mi curiosidad, pero hace media hora vine aquí y escuché que usted estaba cantando una canción a la Eucaristía y estaba abrazando el sagrario. Y quisiera saber qué era lo que cantaba. Y el Papa le dijo, le estaba cantando a Jesús una canción que las mamás de Polonia le cantan a los hijos cuando tienen miedo. Fíjense qué anécdota tan hermosa, tan bella, de lo que es una relación íntima y de amistad con Jesús. Claro, él creía que Jesús estaba ahí, tenía una fe muy viva, muy fuerte, y percibía que Jesús sufría y quería consolarlo como su vicario. ¿Cuántas oportunidades tenemos nosotros de ir al sagrario, de hablar con él, de tener un diálogo de corazón a corazón con Jesús? Hay un librito muy bonito que se llama ¿Qué hace y qué dice el corazón de Jesús en el sagrario?, de un obispo español que ya murió, el obispo Manuel González. Este obispo Manuel González le llamaban el obispo del sagrario abandonado, porque cuando él llegó a su diócesis y visitó la Eucaristía, se encontró pues que el sagrario estaba muy descuidado, muy abandonado, y ahí tomó el propósito de fomentar mucho el culto eucarístico. Pues cuántas oportunidades tenemos de acompañar a Jesús en los sagrarios que estarán cerca de nuestras casas, en la parroquia más cercana, en alguna capilla, o en las mismas secciones del reino, en donde a lo mejor todo el mundo llega y se mete en los salones a sus encuentros con Cristo o alguna reunión, pero podemos dejar un poco de lado a Jesús en la Eucaristía. Ojalá que nos hagamos el propósito de estar con Él más tiempo y de fomentar entre los miembros de nuestras secciones el encuentro con Él. El apóstol del reino habla de lo que ha visto, de lo que ha oído y de lo que ha palpado, como narra
la primera carta de San Juan, sobre la experiencia de los apóstoles. Los apóstoles, ¿qué hacían? Pues contaban lo que habían vivido, repetían lo que habían escuchado de Jesús, comunicaban las experiencias que tuvieron con el Maestro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo. Y es que quien no conoce a aquel a quien transmite, pues se anuncia a sí mismo. Se anuncia a sí mismo. Si no estamos llenos de Jesús, pues vamos a estar llenos de nosotros mismos. Me acuerdo también de un sacerdote jesuita que está en proceso de canonización, el padre Segundo Llorente. Él estuvo cerca de 50 años en el Círculo Polar Ártico. Y este sacerdote jesuita, pues imagínense, vivía en una cabaña solo y atendiendo a los esquimales, evangelizando a los esquimales. Y su habitación estaba al lado de la capillita de su cabaña. Y en la capillita tenía a Jesús en la Eucaristía. No tenía ningún compañero que le acompañaba, vivía solo, pero tenía a Jesús y le gustaba mucho ir al sagrario, platicarle, consolarse con él, las cartas que le escribían, se las leía a Jesús. O sea, era su amigo, era su compañero, no solamente su Dios, sino su amigo, recordando lo que Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan, cuando nos dice, ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Cristo quiere ser nuestro amigo, quiere que lo experimentemos, que fortalezcamos nuestra alianza con Él y luego que lo comuniquemos a los demás. ¿Y por qué nos resulta difícil compaginar estos dos elementos de ser contemplativos y evangelizadores? Pues porque a veces se dan fragmentaciones en nuestra vida. Separamos lo que en realidad está unido en la mente y en el corazón de Dios. Separamos ser evangelizadores de ser contemplativos. Bueno, llevamos 45 minutos. Por supuesto que tengo más material, pero quisiera dejar oportunidad en estos últimos 15 minutos que tenemos. Si alguien tiene alguna intervención, si tienen alguna pregunta, si quieren que les comparta algo, si tienen dudas, en fin, con mucho gusto podemos ver esto. Muchas gracias, Padre. Por ahí dicen que siga, pero si alguien tiene alguna duda, la puede escribir en el chat y se la vamos haciendo al Padre, o puede levantar la mano de Zoom y le damos la palabra. O si quiere ir un poco cerrando, Padre, y si tiene alguna pregunta. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito más. Sí, y gracias. luego ya vamos concluyendo. Ok. Decía que a veces se da un conflicto, como una fractura entre nuestra vida contemplativa y nuestra vida evangelizadora. Por ejemplo, la fractura entre Cristo y las personas. Le dedicamos tiempo a Cristo en la Eucaristía, a lo mejor rezamos y nos unimos a Él en la comunión, pero luego a veces se da como un divorcio entre eso y nuestra vida en el contacto con las personas. Y después de haber rezado y de ir a misa y de habernos confesado o de tener un rato de adoración, a veces nos ocurre que nos enojamos con la primera persona que nos encontramos, o perdemos la paciencia, o no sabemos escuchar, o juzgamos o criticamos. Y es que se da una fractura, una separación.
Y olvidamos lo que en el Evangelio de ayer, el Evangelio de la misa de ayer, nos decía Jesús: a mí me lo hicisteis. Es decir, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, encarcelado y vinisteis a verme, enfermo y me visitasteis. Entonces, olvidamos que Cristo se identifica con nuestros hermanos. Y es ahí donde tenemos que aprender a ser contemplativos también. Contemplar en los rostros de las personas a Jesús. Y tener la certeza de lo que yo le haga a esas personas, se lo hago a Jesús. Jesús lo toma como de una manera muy personal, como si se lo hiciéramos a Él, porque Jesús se identifica con nuestros hermanos. Entonces, cuando tengamos contacto con la gente, elevemos un poco nuestro pensamiento para reflexionar que la persona que tengo a mi lado o enfrente, que es mi prójimo, mi próximo, a través de esa persona yo amo a Jesús. A través de esa persona yo le expreso a Jesús el gran amor que le tengo. Por eso tenemos que aprender a mirar el mundo según el corazón de Jesús. Y recuerden lo que nos dice Cristo en el Evangelio, cuando nos dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y en otro momento nos dice que Él quiere entrar en nosotros. O sea, la inhabitación de la Santísima Trinidad en nosotros, que es parte de nuestra fe, y se realiza este milagro maravilloso cuando fuimos bautizados. En el momento de nuestro bautismo, recibimos la inhabitación de la Trinidad, o sea, ahí está. Y siempre va a estar ahí, excepto cuando nosotros saquemos a Dios por el pecado mortal. Porque Dios, que es la gracia, no puede convivir con el pecado. Y si cometemos un pecado grave, ¿qué tenemos que hacer? Pues recuperar la vida de gracia cuanto antes a través de la confesión. Y luego también ser contemplativos al disfrutar de la belleza de la creación y decir: Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Es decir, también a través de la belleza de la creación, conectar con Dios nuestro Señor, con nuestro Creador. Estar siempre con el Señor significa también dejar que nos envíe a la misión, que escuchemos la voz del Espíritu Santo para ver qué es lo que nos pide y ser dóciles a esa voz y poner en práctica lo que nos vaya inspirando en nuestro corazón. El crecimiento en la vida espiritual consiste precisamente en eso. Escuchar la voz del Espíritu en nuestro mundo interior y dejarnos conducir por Él, dejar que Él tome las riendas de nuestra vida y simplemente obedecer a todo lo que Él nos pida. Lo dice también la Sagrada Escritura, dice: en hacer tu voluntad está nuestra paz. Ahí es donde nosotros tenemos un grandísimo gozo. Quisiera finalmente animarles también a fomentar lo que es la gratitud con Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con ser
contemplativos y evangelizadores. Si tú fomentas la gratitud con Dios por la vida, por la salud, por los alimentos, por tu familia, por tu fe, por el Regnum Christi, etcétera, ya conectaste con Él. Y al conectar con Él, eso te va a llevar naturalmente, espontáneamente, a transmitir esta actitud de gratitud a los demás. Y cuando alguien se queje de algo contra Dios, muy naturalmente le vas a decir, más que quejarte, deberías de agradecer. Porque todo lo que ocurre en nuestra vida está bajo la providencia de Dios. Ya saben que la providencia de Dios funciona de dos formas, ¿no? Una es la voluntad de Dios es o la voluntad permisiva o la voluntad positiva. La permisiva es que Dios quiere permitir algo. Por ejemplo, la pandemia, Dios lo permitió. Dios quiso permitirlo, si no, no hubiera ocurrido. Por ejemplo, esta tragedia nacional que mancha y enlutece el fútbol mexicano en el estadio de la Corregidora, ¿por qué ocurrió? Porque Dios quiso permitir que ocurriera. ¿Y por qué quiso permitirlo? Porque respeta la libertad de los hombres. Aunque los hombres cometan un atropello y una barbarie de esa magnitud, pero siempre sabe sacar cosas buenas del mal, siempre. Y luego está la voluntad positiva, que es algo que Dios quiere explícitamente, por ejemplo, la encarnación de su Hijo, ¿no? Pero no se le escapa nada a Dios. No se nos cae ni un pelo de la cabeza sin que Dios lo quiera. Entonces, por eso todo lo que nos ocurra, aprender a verlo como voluntad de Dios, o positiva o permisiva, pero al fin y al cabo es voluntad de Dios. Y esto nos lleva a ser personas muy profundas en la contemplación. Padre, una pregunta que nos están haciendo. Sí, Si podría profundizar un poquito más en lo que es ser evangelizador. ok. Bueno, pues ser evangelizador, cuando Cristo manda a sus apóstoles a predicar el evangelio, ¿a qué les manda? Pues a que contaran a la gente lo que ellos habían visto y oído, a contarles sus experiencias con Jesús, a extender el reino de Cristo, sus enseñanzas en los corazones de las personas, porque el reino de Dios está cerca. ¿Eso qué significa? Está en nosotros. Entonces, es llevar el anuncio del evangelio, y para eso están todos los apostolados, ¿verdad? Porque las misiones, luego los retiros, eh, diversos apostolados que tienen las secciones. ¿Para qué son? Pues para llevarles el anuncio del evangelio, el contenido del evangelio, para que esas personas se acerquen a Jesús. De eso se trata. Entonces, ser evangelizador es hacer lo que hicieron los apóstoles, que es ir y predicar el mensaje de salvación contenido en el evangelio. Por eso el Papa siempre recomienda que leamos el evangelio, para que lo podamos vivir y transmitir. Los apostolados simplemente son canales o medios para este fin, que es anunciar el mensaje de Cristo que está en la Sagrada Escritura y que está en el Evangelio. En síntesis, ser evangelizador es eso. Pues yo creo que ya podemos concluir. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna intervención. Gracias, Padre. No me parece que no hay otra pregunta. Y no olvidar que justo el ser evangelizador es transmitir el evangelio y empezando por nuestra propia vida, ¿no? Con nuestro testimonio de vida, que sin esa oración y esa conexión que nos hablaba al inicio, pues no se puede dar un buen testimonio. Así es. Padre, pues le agradezco mucho. Creo que nos deja pues pensando, meditando en muchas cosas y sobre todo el confrontar primero nuestra propia vida, ¿no? Y le agradezco también mucho pues a todos los que están aquí.
que se conectaron y les invito a seguir encomendándonos como familia Regnum Christi que somos para pues seguir en esta lucha juntos, ¿no? Orando unos por otros. Y si quiere, Padre, pues terminamos con una oración. Muy bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y en y en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cristo Rey nuestro, Venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Nosotros, en nombre del Padre, del El Hijo y del Hijo del Espíritu Espíritu. Santo. Amén. Bueno, que estén Muchas muy bien, mucho gracias. gusto.